Buenos días, apreciados padres de familia y mis niños del grado cuarto. A continuación les voy a explicar la temática de la guía de ciencias naturales y, y cómo resolver la guía. Entonces, dentro de nuestra guía, lo primero que vamos a trabajar es los seres vivos y tenemos que tener en cuenta que todos los seres vivos tenemos unas funciones vitales, que como su nombre lo indica, las necesitamos para poder continuar existiendo. Entonces, estas funciones vitales son respirar, nutrirse y reproducirse. Entonces necesitamos de las tres para poder que las especies continúen existiendo. Si una persona no respira o si un animalito no respira, pues se va a morir. Y en el caso de la reproducción, si una especie deja de reproducirse, pues termina extinguiéndose. Dentro de los seres vivos hay una parte fundamental que es la célula, que es la que encontramos acá, que es la que forma a los seres vivos. ¿Listo? Las células son muy pero muy pequeñitas, es decir, que no se pueden observar a simple vista. Por eso las personas que se encargan de estudiarlas las observan o las estudian con este instrumento que es el microscopio. Dentro de el tema de las células encontramos que hay unos organismos y que esos organismos pueden ser unicelulares, que como su nombre lo indica, uni de uno, celulares de célula. Entonces están formados por una sola célula, por eso unicelulares. Dentro de estos organismos encontramos a las bacterias. Pero también encontramos que hay unos organismos pluricelulares. Entonces, pluri significa que están formados por muchas células. Por eso se llaman pluricelulares. Y aquí encontramos a las plantas, a los animales y a los seres humanos. Pero hay unos tipos de célula. Son dos tipos de célula. Tenemos la célula procariota y la célula eucariota. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos tipos de célula? Resulta que la célula procariota no tiene núcleo, es decir, que su información genética o su ADN está disperso en la célula, mientras que la célula eucariota sí tiene núcleo. ¿Y cuál es la función del núcleo? Pues que dentro del núcleo se almacena la información genética. ¿Qué significa eso de la información genética? Pues resulta que todos los seres vivos tenemos una información genética que es la que nos dice cómo vamos a hacer, ¿cierto? O la que nos le informa al cuerpo o al organismo qué características debe tener. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, cuando una mujer está embarazada, el bebé tiene una carga genética aportada por el papá y aportada por la mamá. Por eso nosotros nos podemos parecer a nuestra mamá o a nuestro papá o a ambos. Y también indica que si somos seres humanos y una mujer está embarazada, pues va a tener un bebé humano, más no un bebé felino o un bebé canino o un bebé de otra especie, porque la información genética le está diciendo qué características debe tener ese ser. Pero dentro de las células eucariotas hay dos tipos. Tenemos la célula animal y la célula vegetal. Dentro de la célula animal es la célula que compone a los animales y a los seres humanos. Y la célula vegetal es la que compone o la que forma a las plantas. Entonces, entre ellas tienen algunas semejanzas, pero también tienen unas diferencias. Entonces, ellas comparten algunos organelos, ¿sí? Entonces, dentro de los organelos que ellas comparten está el núcleo, el citoplasma y la membrana celular. Entonces, pero la célula vegetal tiene otros organelos que son los que le permiten a la planta hacer la fotosíntesis, tener el color que tiene y demás. Entonces, ¿cuál es la función del núcleo? Ya habíamos dicho que contener la información genética. ¿Cuál es la información de la función de la membrana? La membrana es como la pared de la célula, es decir, la que contiene o la que forma a la célula. Luego tenemos al reino protista, que también es llamado protoctista y que es una clasificación de los organismos eucariotas y está conformado por diversos organismos o diversos microorganismos unicelulares en su mayoría, es decir, que tienen una sola célula.
pero también está formado por organismos pluricelulares. Entonces, dentro de este reino se agrupan los diversos organismos que no. Tenemos al reino protista, que también se llama protoctista. Dentro de esta clasificación de los reinos, dentro del reino protista, encontramos que hay microorganismos que pueden ser unicelulares, es decir, que tienen una sola célula y que son la mayoría de organismos que componen este reino. Pero también encontramos organismos pluricelulares, es decir, que tienen varias células. Dentro de este reino se agrupan esos organismos que digamos, no tienen las características para encajar en los otros reinos que veremos mucho más adelante. Bueno, algunas de las características que encontramos en el reino protista es que ellos viven sobre todo en el agua, aunque también los hay que viven en la parte terrestre. Ellos son organismos muy, pero muy antiguos. Estos organismos pueden ser autótrofos, es decir, que fabrican su propio alimento a través de la fotosíntesis, o pueden ser heterótrofos, que necesitan de otro organismo para poder alimentarse, no se alimentan de otros organismos para poder vivir. Otra característica es que ellos son los responsables de algunas enfermedades como el paludismo y la malaria. Otra característica sería que algunos de ellos son unicelulares, como ya les explicaba anteriormente, unicelulares que tienen una célula, pero también los hay pluricelulares, como es el caso de las algas marinas, las cuales también son autótrofas y por ello producen su propio alimento. Dentro de la clasificación del reino protista encontramos que hay unos que son protozoarios, que son organismos unicelulares y heterótrofos, es decir, que necesitan de otros organismos para poder vivir. Y también tenemos las algas, las cuales hay dos tipos, unas que son unicelulares, es decir, que tienen una sola célula, y otras pluricelulares, es decir, que tienen más de una célula. Y estas sí son autótrofas, es decir, que producen su propio alimento. Dentro de la clasificación también encontramos que estos organismos pueden ser ciliados, es decir, que están rodeados por cilios como el paramecio. Tenemos los flagelados que tienen una o varios filamentos largos y que los utilizan para moverse. Entonces acá podemos encontrar los filamentos. Y los esporozoos, que son parásitos que viven en el interior de otras células o de cavidades corporales como el plasmodio. El reino protista es muy importante para el ser humano. Si no fuera por el reino protista, básicamente los otros seres vivos no podríamos existir. ¿Por qué? Porque ellos son los encargados de producir casi la mitad del oxígeno que está en el planeta y lo hacen a través de la fotosíntesis. Además, descomponen y reciclan los nutrientes que los seres humanos necesitamos para vivir. Entonces ellos se convierten en una parte importante o fundamental de la cadena alimenticia. Además de esto, algunos de estos organismos también los utiliza el ser humano en la industria. Entonces, a base de ellos se pueden producir algunos tipos de plásticos, se utilizan también para hacer, en la industria láctea, se utilizan también en los medicamentos. Algunos de ellos son utilizados, por ejemplo, para los medicamentos como para la gastritis, para las enfermedades digestivas, entre otras. Además de eso, ellos producen un componente muy importante que es el plancton, que es un alimento que muchas especies acuáticas necesitan o consumen para vivir. Entonces vemos que los organismos del reino protista son muy pero muy importantes. Ahora vamos a proceder a explicar la guía.